Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Nos encontramos en la semana 20 del tiempo ordinario. Jesús, hoy en el Evangelio, afirma que las riquezas, de la índole que sean, son un impedimento grave para vivir en el reino. Este pasaje evangélico nos abre siempre un camino de sentido y de felicidad humana, cuya clave fundamental es el amor, la primacía del otro. Pero lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios, porque también el rico puede ponerse al servicio del reino con todo lo que tiene. Esto es lo que propone Jesús para quien quiera seguirlo, que está sellado con la palabra desprendimiento. El equipaje que se lleva al reino de los cielos no consiste en riquezas que pesan, sino en tesoros que no cargamos con nosotros porque se los hemos estado entregando al Señor y están ya en sus manos. Por lo tanto, nos movemos en libertad, pues las obras que hacemos con amor y por amor a Dios se elevan hacia Él y nos dejan caminar ligero, apoyados en la gracia del Señor. Me parece que cuando vivimos almacenando riquezas que atesoramos, negándonos a ponerlas en circulación, hay una gravedad que ancla el alma a la tierra y llegamos a sentir el peso de nuestra humanidad egoísta, en lugar del amor que está hecho de desprendimiento. Hermanos, estamos hechos para el encuentro. La palabra que hoy mejor recoge este sentido es la llamada a la fraternidad, que es el mejor signo del reino. Y está claro que bajo la defensa a ultranza de tantos egoísmos enmascarados en palabras que lo justifican como defensa de la libertad, del propio bienestar, de mis derechos, lo que en el fondo está en juego es la posibilidad de la existencia del otro como un hermano y no como una amenaza o como un competidor. En el fondo está en juego la posibilidad de vivir verdaderamente el Evangelio de Jesús, que vino a servir y no ser servido, que hizo de su vida Eucaristía, pan entregado y vida derramada para alimentarnos a todos y sentarnos a la misma mesa. Dejemos resonar la palabra de Dios en nuestro corazón que nos dice:
eres hombre y no Dios. Y que al mismo tiempo que nos señala la dificultad que tenemos para vivir una sana relación con los bienes, nos abre el camino de la salvación. Porque nos puede pasar como a los discípulos, que ante la dureza de la palabra de Jesús, al hablar de los ricos, nos preguntemos también espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Y es bueno recordar lo que Jesús les contesta y nos contesta a nosotros. Para los hombres es imposible, pero para Dios, Él todo lo puede. El reino de los cielos es de los pobres en el espíritu. Por eso difícilmente entran en él los ricos. Primero tienen que hacerse pobres. La elocuente imagen del camello contribuye a dar un mayor énfasis a esta afirmación. Seguir a Cristo de una manera radical es difícil, incluso imposible, cuando se cuenta solo con las fuerzas humanas. Pero debemos recordar que el sujeto de la obra no es de ellos, sino Dios, para quien todo es posible. Llegados aquí, Pedro, con la franqueza y el carácter impulsivo que le caracteriza, descubre con sorpresa la diferencia de su situación respecto a la del joven rico. Ellos han acogido el don divino, lo han abandonado todo para seguir a Jesús. ¿Qué les espera? El joven rico se fue triste porque había respondido no. Pero, ¿qué le sucede a quien responde que sí? Ya conocen el final de los que optan por el dinero. Pero, ¿qué obtendrán los que optan por Dios? Jesús no es un vendedor de mercancías. No necesita hacer una lista de todo lo que recibirán sus discípulos por el precio que han pagado. Sin embargo, como conoce la pequeñez del corazón humano, necesitado de seguridades y de alientos, nos asegura que la recompensa será grande, tanto en este tiempo como en la eternidad. En efecto, Dios es más grande que nuestro corazón. A cambio del poco del que hayamos renunciado, por amor, se nos dará una buena medida, apretada, rellena y rebosante. El Papa Francisco ha dicho, seguir a Jesús desde el punto de vista humano no es un buen negocio, es servir. Lo ha hecho a Él. Y si el Señor te da la posibilidad de ser el primero, tú tienes que comportarte como el último, o sea, servir. Y si el Señor te da la posibilidad de tener bienes, tú debes emplearte en servir a los otros. Son tres cosas, tres escalones, los que nos pueden alejar de Jesús: las riquezas, la vanidad y el orgullo. Por esto, son tan peligrosas las riquezas, porque te llevan enseguida a la vanidad y te crees importante. Y cuando uno se cree importante, se pierde.